Hola amigos latinos, bienvenidos en Talleres de Francés para Latinos. Yo me llamo Robert. Hoy voy a hacer un video de base, nivel principiante, o es decir, nivel cero. Me pidieron de hacer un video de base y por las personas que están empezando. Como ya saben, cuando vienen aquí y aprendieron las bases del francés en su país, vienen aquí, salen en la calle y no pueden entender bien. ¿Por qué? Porque aquí en la provincia de Quebec, Canadá, tenemos varios vocabularios y forma de pronunciar que es diferente de los otros países francohablantes. Hoy, con la ayuda de un PowerPoint, una presentación PowerPoint, voy a presentar varios sonidos. Les recomiendo mirar mi boca, mis labios, para saber cómo se pronuncia, escuchar bien, y tendrán que practicarse porque no es nada fácil, a veces yo lo sé, pero es con el tiempo que va a estar capaz de pronunciar bien esos sonidos. Este video es la primera parte, va a tener otros videos después, la continuación. Ahora vamos. Ok, la pronunciación, los sonidos del francés. Y primero voy a hablar de los acentos. En español tienen un acento. En francés son varios acentos y esos acentos por encima de la letra vienen a cambiar la forma de pronunciar. El primer acento se llama accent aigu. Accent aigu es cuando se va hacia la derecha, de abajo hacia arriba, hacia la derecha. El segundo, accent grave, hacia la izquierda. El tercero, l'accent circonflexe, es el gorrito que está aquí. Y cuando son los dos puntitos por encima de la letra se llama trema. Finalmente, hay esa cosita por debajo de la C, se llama la cedilla. Vamos a ver a qué sirve todo eso después. Y ahora el primer sonido que vamos a ver es la A. Siempre voy a poner aquí el sonido de base, la referencia, y después voy a escribir otra forma de escribir el mismo sonido y varios ejemplos. Por ejemplo, el sonido A se puede escribir con la S, la T o con varios acentos. A ver, el ejemplo. Amour. Amour quiere decir amor, pero amour está bien, es la A. Aquí viene la A avec l'accent circonflexe et le T, que es A. No A, porque cuando el acento, l'accent se dice A, el acento circonflexe. Ra es el ratón. Viene también A, la S, como en la palabra tu as, el verbo tu as, tú tienes. El otro sonido es A. La A y la N se pronuncian A. Van a decir, no tenemos este sonido en español. Pero yo les cuento que cuando voy en América Latina les escucho decir jaja, sí, jaja. Pero hay que decirlo una única vez. Por eso pongo en tu ayuda memoria cuando dicen sí, jaja, una vez A. A ver, pues se puede escribir con la E o la N. La EN, AN. O con la M. Bueno, todas esas formas de escribir. Porque a veces hay letras que no se pronuncian cuando es al final. Así, por ejemplo la D, la C, puede servir al momento de construir otra palabra más grande. A ver, por ejemplo, maman, que es la mamá o la madre. Enfant, la E y la N, aquí A-N-T, enfant, el niño. Décembre, décembre es diciembre. Blanc, blanco. Viene la C y la H, que es sh. Ejemplo, chat.
Y en francés el sonido es cha, no como si tendríamos la T enfrente, cha, no, cha. Y aquí la T no se pronuncia, es un sonido A, la A y la T. El otro, bouche, la bouche, la boca. Viene esa letra, en español es la E, en francés E. No hay ninguna otra forma de escribir eso, se pronuncia E, E, como la boca cerrada así, E. Por ejemplo, cheval. Cheval es el caballo. Pesant. Pesant es pesado. La P y la E. Pesant. Aquí pueden acordarse del sonido en. La A, la E y la A, la N y la T. En. Pesant. Si ponemos el acento, l'accent aigu, se pronuncia E. Sin acento era E, con el acento E. Es fácil, es como la E del español, E. Pero como cuando dicen E, hay que poner el acento. Y también se puede escribir de esas otras formas. A veces es por la conjugación de un verbo. Été es el verano, été. Pie es el pie. La D no se pronuncia. Todo eso, la E y la D hacen el sonido E. La E y la Z también hacen ne, la nariz. Marcher. Marcher es el verbo caminar. Y ahora con el acento hacia la izquierda es el sonido E. Había dicho E, con el acento aigu era E, avec l'accent grave, con el acento grave es E. E, 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 E. Es como diciendo la E, pero abriendo la boca. E, E. También se puede escribir así. Père. Père es el padre. Aimer. La A y la I hace E. Aimer. Es el verbo amar. Un billet es el boleto. Le verbe être. El verbo être es ser o estar. La E y la U hacen E. Como la vaca que hace E. Puede ser con la X, O e U, o con la H enfrente, todo eso es E, pero se necesita la E y la U al menos. La E y la U aquí. Es como en las palabras heure. Heure es la hora. La sœur. Y aquí cuando escriben sœur, la hermana, la O y la E tienen que estar pegaditos, sœur. Tenemos esto también en la palabra cœur, el corazón. Feu. Feu es el fuego y vieux es viejo, vieux. La F, solamente para decir que a veces pueden ser dos F, y también la P y la H. A ver, figure, figure es la cara. La foto en francés es con la P y la H. Foto, éléphant, éléphant. La G, que puede ser la G y la U también, se pronuncia G. Más fácil con ejemplo. La guerre, como en español, la guerra. En español también la G y la U hacen G. Guerra, en francés es igual, la guerre.
puede ser la droga. Aprovecho para decirles que en francés, cuando hay una E al final, sin acento, no se pronuncia. La E al final no se pronuncia. Guerre y no guerre. Drogue y no drogue. No drogue, drogue. Vamos por la otra, la G y la N. Eso es especial. Son dos letras que hacen como la ñ del español, la ñ. Ninguna otra forma de escribir eso. En la palabra señal. Señal es la señal. O español. Ven que cuando tienen la ñ, en francés, la G y la N. Ña. Ahora un sonido un poco difícil para ustedes. La I y la N. La I y la N hacen bien nasal así. Puede ser la I y la M. A-I-N, A-I-M, E-I-N, bueno, etcétera, depende de las palabras. Aquí tenemos unas palabras con la P enfrente, pain. Pain es el pino. Con la F es fin. A-I-M es en fin. Fin es la hambre. Bien. Como cuando dicen bien. Bien. Y 20. 20 es 20. Con la V de vaca que se pronuncia con el labio de abajo, por debajo de los dientes. Es como el viento. 20. Porque yo lo sé que para ustedes la B o la V de burro, la V de viento, todo eso es difícil de pronunciar. 20. Es 20. Ven, el origen del idioma. Saben que el francés viene del latín. En español dicen 20, tienen la T. Pero aquí se guardó la T 20, no, solamente se guardó la forma de pronunciar 20. Ahora, la I y dos L. No son doble L, no tenemos una letra como ustedes, que es la doble L, solamente son tres letras, I, L, L, que se pronuncia también como la doble L del español. Y puede ser también en unas palabras la griega. A ver, cuando decimos la fille es la hija o la chica. También ven que es como en español con la doble L. Fille. La familia. Les yeux. Pueden reconocer el sonido E con la E, la U y la X. Vamos con la J. La J no es como en español. Dicen J. En francés es J. La letra J. Se pronuncia J. Puede ser la G cuando es antes de las vocales E y la I. Por ejemplo, Julie. Julie, no. Julie. Haciendo un sonido. La G enfrente de la vocal E. G. La I y la R hacen el sonido E. Manger, que es comer. Manger. Ahora, merci beaucoup, muchas gracias. Voy a continuar con el segundo video por la continuación. Muchas gracias, hasta pronto. Chao.